Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Eh, bueno, espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un poco como para iniciar la clase del práctico de hoy. Primero vamos a tener como una clase corta, esto por motivos que tengo que salir de viaje en un momento. eh, Entonces, la idea es ponerlos en contexto, primeramente, de, de la situación en la que estamos pasando hoy en día en torno a lo que son la lucha que están llevando a cabo las universidades nacionales. Esto en raíz de lo que estaba palpitando un poco en cuanto a la resolución que iba a haber en la Cámara de Diputados con respecto a lo que iba a pasar sobre el veto al presupuesto universitario, ¿sí? Eh, Lamentablemente hubo un rechazo por una gran mayoría por parte de los diputados eh, y ahí se escucha bien. Sí, profe. Entonces, ponerlo, digamos, también un poco en ese contexto a raíz de lo que ha pasado en el día de hoy. Van a haber como una serie de actividades que se están realizando y se están programando en lo que va a pasar de aquí en más y cómo van a ser el camino que van a tomar, digamos, eh, para tratar de resolver, digamos, la situación, ¿no? Ya hay como una programación de un paro a partir de mañana. eh, entonces, nada, pedirles que acompañen, digamos, en ese sentido, a, a tratar ¿cómo podría decirles? No sé, de acompañar, digamos así, desde la posición en la que ustedes se encuentren, a la lucha que está habiendo y a la necesidad de este presupuesto para las universidades, ¿sí? Eso por un lado. Por otra parte, ya yendo más a lo que sería la clase, también como ponerlos en contexto de lo que sería el trabajo práctico número 9, que eso lo van a tener ya habilitado para el día de mañana. Hoy a la noche o a más tardar mañana ya va a estar habilitado en el aula virtual, ¿sí? Ese trabajo va a tener la misma modalidad y línea eh, con la que venimos trabajando, ¿sí? Pero hacerles como una aclaración en torno a lo que nosotros estamos pidiendo para este trabajo, ¿sí? Se enmarca en lo que ustedes ya vieron y venían, mejor dicho, lo que vinieron viendo en las últimas clases, en las clases teóricas, ¿sí? En referencia a estos ejes de lo que son los medios tecnológicos como máquinas políticas, y sí, en cuanto a la identificación de datos, las posibilidades de resistencia y cómo esto se entrelaza con lo que son los movimientos sociales y las tecnologías, ¿sí? La bibliografía ya la tienen, eh, todos estamos cansados, Fer. La bibliografía ya la tienen subida en el aula virtual, ¿sí? Para este trabajo práctico nos vamos a basar en el texto de Tereré. Y como referencia, me gustaría también que tengan los textos que nosotros pusimos ahí, el de Kaufman y el de Pascual Manuel, ¿sí? En lo que son los movimientos sociales tienen a Estefanio Pablo, y en lo que es
un fragmento también de lo que es la comunicación para la igualdad, ¿sí? Eso como, son textos como para que tengan en referencia enmarcado a estos conceptos teóricos, ¿sí? Por una parte, a partir de la lectura de esas bibliografías, para este trabajo vamos a pedir que elaboren como una relación, una reflexión, mejor dicho, que dé cuenta de la relación que existe entre la datificación de la experiencia humana, ¿sí? Y los algoritmos. Así también como la perfilización, el extractivismo de la subjetividad, las redefiniciones de las políticas, los movimientos sociales. Estas cuestiones, estos datos, mejor dicho, que ustedes ya venían viendo en torno a lo que es un poco como estos grandes ejes que plantea Tereré, ¿sí? Eso por una... Y además, eh, hacerles esta aclaración, ¿no? Cuando nosotros le pedimos que elaboren una reflexión, es elaborar una reflexión en torno a esos textos teóricos, ¿sí? No es que esto, me pareció necesaria la aclaración, que hagan un copy-pegue de los textos o pongan frases o párrafos de los autores. No, ocupan como palabras que podrían ser más valiosas en torno a sus reflexiones, a unas reflexiones propias, ¿sí? Eh, Esto va a ser sumamente valorable para ver en cuanto a lo que es la percepción y lo que ustedes han aprendido o están aprendiendo de estos textos, aprendiendo con H, eh, Profe, en torno hola. a estos textos, ¿sí? Un segundito, María. Por otra parte, también van a tener que, a partir de esa reflexión, hacer como una breve investigación sobre movimientos sociales y las tecnologías, y para ello deberán elegir un tipo o algún movimiento de resistencia algorítmica, ¿sí? Que sea en torno a la coyuntura actual, describirlo y ejemplificar esas acciones que se llevan de estos movimientos sociales y las tecnologías, haciendo como una breve descripción, y pueden sostenerse con algunas imágenes o videos que ustedes consideren sean necesarios para sumar, digamos, a la explicación. ¿Sí? ¿Qué es lo que querías decir, María? Ah, que con respecto a eso que usted dice de no poner a los autores No, no, y estoy diciendo no hagan copy-paste de los textos de los autores, ¿no? Obviamente tienen que decir en referencia a Tere, en referencia a Kaufman, en ese sentido, ¿no? No estoy diciendo que no pongan. Ah, claro, pero no, sí. Yo digo una reflexión por ahí en grupo, no sabíamos cómo nosotros, y también lo hemos pensado ahí, porque somos varios al momento de elegir un ejemplo, ¿no? Y justamente esto de poner con nuestras palabras por ahí, podemos leer nosotros los textos, pero en nuestra ejemplificación es como lo que hacemos acá en clase medio que por ahí, no sé si ustedes hacen el trabajo de acomodar, si nosotros leímos o no, no sé. ¿Me entiende, profe? No, no te estoy Por entendiendo. ejemplo, usted dice, cree un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Utilice un ejemplo de una representación algorítmica. Y, bueno, no me transfieran, digamos, lo que dicen los autores acá. Y nosotros estamos creando, póngale, profe, cualquier ejemplo que se nos ocurre a nosotros en nuestra vida, con nuestras palabras, la explicación a eso le digo, si no hacemos referencia al texto, porque somos varios, ya nos hemos enfrentado en el último trabajo con esto. Eh, no, como que no. Ahí me escuchan mejor. No, no sé cuál es el problema que está pasando. Yo tengo bien el volumen. Una reflexión nuestra.
No, 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 yo le pregunto porque me están diciendo en el chat que no me escuchan bien, entonces no, no sé. Ahora sí. Bien. No, no sé si serán, a todos les está pasando que me escuchan bajito, porque quizás Sí, se sean, escucha bajito. Pensaba que era la tristeza, pero este, eh, eh, no, no está ahí no sé, quizás está a ver un segundo, los voy a, eh, sí puede ser, voy a probar de conectarme nuevamente con pero sí se escucha, profe, no es como para que sea una falla, para no, no considerarlo sé una falla, se escucha. no sé cuál está, qué está pasando ahí, que no me escuchan bien. Ahí estaba probando. Estará pasando. Y con los trabajos prácticos. Bien. Para ponerlos un poco, anda, joya. Eh, bárbaro. ¿Se sigue escuchando bajito ahí? Así si no voy a tener que hablar un poquito más fuerte. Se escucha perfecto ahora. Bien, bien. Como para ponerlos un poquito en contexto de lo que veníamos viendo y lo que veníamos realizando, ¿sí? En estas cuestiones, en una cuestión de marco teórico, ¿sí? Teniendo en cuenta esta noción de lo que pensábamos o esta noción de de la cibernética que teníamos sí como un principio o como un tipo de teoría científica que se aplicaba a una forma de control de los comportamientos humanos, ¿sí? Hablábamos de las sociedades de control como que están conectadas a este periodo de la cibernética, ¿sí? Eh, esto pensándolo como este pasaje o este nuevo tipo de periodo histórico en el que vivimos y que pasan de sociedades que pasa de las sociedades a ser unas sociedades disciplinarias, ¿sí? Estábamos más regidos, lo que planteábamos ahí un poco, lo que se veía anteriormente, con, por instituciones o formas de gobierno que estaban atados a lo estatal o a lo gubernamental. Y acá también remarcar esta cuestión de que en ese principio teníamos, o se suponía, que se veía como un aspecto más de control desde arriba hacia abajo, algo que se había planteado, pero que tiene como incidencia en lo que está pasando ahora y que hace referencia a estos cambios o a estos movimientos sociales, los movimientos sociales tecnológicos, y se piensa en estas formas de control o en estas formas de poder desde abajo hacia arriba, ¿sí? No sé si tuvieron un poco ese cambio, digamos, un poco en cuenta esa noción. ¿Sí? Profe, Ya yo se no había. sé dónde vi, no sé si en esta materia, la verdad que como estoy estudiando otras cosas, estoy media confundida, pero estuve viendo mucho, no la jerarquía de arriba para abajo, sino que tampoco multidireccional, sino el término no, ¿cómo sería el término opuesto? No de arriba para abajo, sino de lado a lado. Ay, no me acuerdo la palabra ahora. Este,
no jerárquicamente, digamos, impuesto así, sino entre las partes, no sé si es en esta materia o en otra, que justamente estaba viendo el tema de los algoritmos y cómo, digamos, se utilizaban por las fuerzas de poder a que la gente entre pares se estén, digamos, digamos, haciendo esa fuerza, ¿no? O dirigiendo o formando opinión. Ya no era vertical, sino era entre las personas, es como tirar la bola y dejar que ruede, ¿no? Y que se maten ahí los otros. No sé si me entiende. Mm, como que te entiendo un poco, pero es medio Claro, ¿de qué usted dice pedís? vertical, de arriba para abajo, ¿no? Que Pero, es como que mandaran un mensaje de arriba para abajo y eso se distribuyera. Y acá en los algoritmos después como que toma vida propia a partir de que ya no es de arriba para abajo, sino es entre pares, ¿no? Entre usuarios. este, no sé si me doy a entender. No sé si es acá, en esta materia. mm, mm, no sé si lo habrá mencionado, pero no lo pondría en esos términos, digamos, porque lo que aquí se estaba planteando, lo que se planteaba en un momento, tenían esa noción que se supone que había en estas sociedades de control, ese tipo de jerarquía que venía como unas formas de gobierno que se pensaba de arriba para abajo, en este sentido de como estructuras de jerarquías, ¿sí? Que eran como que disciplinaban el comportamiento humano. Eso cambió o ya se está pensando de otra manera en el momento en que empezaron a hacer estas investigaciones en torno a lo que son los movimientos sociales tecnológicos. Esto haciendo como un poco referencia y de lo que nosotros veníamos viendo y cómo estas teorías empezaron a cobrar otro tipo de importancia y empezaron a cambiar esas miradas o esas formas eh, que teníamos, digamos, o que había dentro de lo que son las sociedades de control. Y eso como para enmarcarlos un poco, digamos, en el contexto en el que van a desarrollar ustedes los trabajos prácticos, o el trabajo práctico número 9 mejor dicho. Y en ese sentido, pensar en esta coyuntura actual en la que estamos pasando, ¿no? A ver, ¿No? denos un ejemplo, profe, con... ¿Cómo se hace en este tiempo? Pensemos en esa visión, eh, primero en estos pilares que se pensaba desde lo que es la cibernética, las sociedades de control tengan en cuenta esta noción de lo que suponían los conceptos de sociedades de control, pasando por la siliconización de la vida, ¿sí? Entre eso, de la siliconización de la vida, bajar a lo que es la gubernamentabilidad algorítmica, y en ese sentido enmarcarlo en lo que son los algoritmos, y esto que ustedes ya vieron en la clase teórica lo que son los algoritmos, la perfilización y la datificación, y eso enmarcado en tres grandes ejes. ¿Sí? Hay tres ejes con los que ustedes se tendrían o tienen que guiarse para poder entender esos cambios que hubieron en torno a lo que es la gubernamentabilidad. ¿Sí? Hay tres nociones. Uno en relación al sujeto, otro en esta cuestión de esa redefinición de la política y algo que hoy se está pensando, y a esto responde un poco a lo que preguntaban ahí sobre la coyuntura actual, que son las posibilidades de resistencia que tenemos o esas micro posibilidades individuales o colectivas que podemos llegar a tener en resistencia a lo que está pasando con esta nueva forma eh,
de gobernabilidad, de gobierno con las tecnologías, eh, en el contexto actual. ¿Sí? Esto un poco pensando en el ejemplo que le daban, eh, ahí no me acuerdo, en la clase teórica con respecto al Twitter, un mensaje en Twitter. No sé si se acuerdan un poco de eso. ¿Leyeron los textos, chicos? Empecemos por ahí. Sí, profe, pero a ver, denos un ejemplo. Por ejemplo, cuando usted habla, dice, ay, estamos usando coyuntura o términos así. Bájelo acá al mundo real y den un ejemplo, por ejemplo. ¿Me entiende? Entonces nosotros con esto ya nos vamos con una guía después a los textos y al trabajo. ¿Me entiendes? Si no estamos pensando, bueno, por ejemplo, eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Estoy pensando, y voy a volver 10.000 veces y voy a seguir leyendo lo mismo. Por eso le digo, usted me pone un ejemplo y yo más o menos de ahí parto, ¿no? Cuando pensemos o utilizamos, no, no me parece que haya sido como que algo eh, nuevo lo de la coyuntura, ¿sí? Pero en sí, digamos, la coyuntura es como un conjunto de condiciones que están articuladas entre sí y que caracterizan un momento en el movimiento, en un movimiento global o en un momento de un contexto en materia histórica, ¿sí? En ese sentido, pensemos en cómo están funcionando esta nueva forma de gobierno algorítmico en la actualidad, ¿sí? Cómo están emergiendo o cómo se está pensando estos nuevos movimientos sociales tecnológicos en el contexto actual, ¿sí? Pensemos en cómo se utilizan determinadas plataformas, cómo se utilizan nuestros datos, cómo esos datos son cuantificables, cómo esos datos son monetizados, cómo esos datos favorecen a empresas para que ellos moneticen con nuestra información, y eso es lo que hace referencia a lo que lo que les planteaba con la coyuntura actual, ¿sí? De lo que está pasando. En algo son condiciones, todo este tipo, todas estas condiciones que están pasando, condiciones en el sentido de estos avances de las tecnologías, estas nuevas visiones, estas nuevas formas de gobierno, estas nuevas formas de extracción de los datos de las personas, eh, pensado, pensado eh, Quitaría Profe, quitaría el término de personas y lo pondría en términos de Tereré cuando él habla de esto de la perfilización, ¿sí? Estos perfiles que tenemos nosotros dentro de la plataforma y esos perfiles que nosotros completamos y a partir de ahí esas condiciones permiten que nosotros brindemos información y esa información sea extraída para algún fin. eh, en ese sentido es un poco, digamos, lo que planteaba. Serían, por ejemplo, digamos ahora está a grande escala el tema de las estafas, ¿no? A raíz, digamos, de que no sabemos a quiénes, nosotros cuando suscribimos no sabemos a quién estas empresas, con qué tipo de responsabilidad están vendiendo nuestros datos. Yo, por ejemplo, suscribí a una página de un protector solar que yo compro, que es Vichy, se llama, que es una marca francesa,
Y lo cual tenemos Vichy Argentina y pensé que estaba suscribiendo a la página oficial de ellos y después me empezaron a salir como sorteos de kit donde sale, por ejemplo, aparece un video hecho con inteligencia artificial y lo sé que con inteligencia artificial ahora porque a raíz de que estamos estudiando otra materia con el profesor de Luca de cómo hacer uno de estos videos con estos bots, no bot, ¿cómo se llaman esto? Bueno, con inteligencia artificial uno se da cuenta. Y empezaron a llamarme, ¿no? A mi número particular, te ganaste tanto, y el teléfono ahora, el Samsung este que yo tengo, por ejemplo, me sale una alerta roja que dice alerta de estafa. Ya directamente, ya no me entra como número privado, nada. O por ejemplo, cuando me llaman desde desde una computadora, es porque no tienen mi número, me están llamando, entonces el teléfono automáticamente sale una alarma de alerta de... Y estaba viendo que, bueno, a raíz también, yo creo que de las ventas estas, o no sé cómo se hace la irresponsabilidad del manejo de datos, ha pasado lo que ha pasado en San Pedro, esta que vuelve a surgir de nuevo a quienes se van a estafar, ¿no? Con esto de la venta de las criptomonedas en un pueblo donde todos tienen determinada capacidad económica porque son productores o porque supuestamente tienen algún tipo de, digamos, dinero, ¿no? Que no tenemos otros, ¿no? Pero bueno, ha pasado con esto, como la estafa esta que está pasando ahora, ¿no? Bueno, eso que Que vos estás explicando, Mariela, es como una forma de que ustedes traten de aplicarlo a lo que se plantea o lo que nosotros pedimos en torno a lo que son los conceptos teóricos que plantean. Acá vos planteaste como una idea o un ejemplo de uno de los grandes ejes que se plantean, ¿sí? O lo que plantea por lo menos Tereré. Podría ser también como las encuestas para elecciones presidenciales donde nosotros vemos qué necesitamos o qué podemos, se dice, a quiénes vamos a votar. Y de Esa es, allí uno más o menos saca, em, ¿cómo se llama esto? A quién más o menos va a votar, y luego esos datos se cuantifican y se mandan a, no sé, Milei va a ganar con 78%, Cristina Fernández de Kirchner llama a votaciones y tiene un 98% de una imagen favorable. ese tipo de extracción de datos, ¿sí? Este es uno de los primeros ejes que se plantea o que nosotros debemos considerar al momento de pensar en estos términos, es lo que Terere plantea, lo que es la datificación, ¿sí? Y en ese sentido, lo que también supone cómo esta subjetividad nuestra está siendo explotada para ser monetizada y para ser datificada, ¿sí? Es como que hay una noción de una fuerte extracción de lo que pasa en nuestras cabezas y que quizás para nosotros es algo cotidiano que puede decir yo puedo estar en contra de esto, de lo otro, o no me interesa, pero que para estas personas que datifican y extraen esos datos tienen mucho valor. Entonces, en ese sentido, vos planteas esta cuestión de ese tipo de encuestas que pueden ser en diferentes formatos. Para ello, esos datos les sirven y son valiosos y llevan a estos resultados que luego son publicados y a partir de ahí nosotros vemos, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, haciendo referencia un poco a esto de la política, ustedes verán publicaciones que dicen eh, Milei bajó un 10% de imagen, Milei subió un 20% de imagen, por ejemplo, hablando del presidente, ¿sí? Y entonces varios comentarios dicen, ¿de dónde sacaron esos datos? Eso es mentira, esto pasa por esto, no tienen noción de la realidad. Pero esos datos son extraídos de nosotros mismos, de nuestras experiencias, de lo que nosotros vivimos, de nuestra cotidianidad, de lo que nos pasa. Entonces pensemos en
en esa relación que puede haber y que nosotros pensábamos o se suponía que decían las sociedades de control que había, eh, perdón, lo reordeno, pensemos en cómo estas sociedades de control y estas nuevas políticas o esa gubernamentalidad algorítmica funciona en pos de conseguir y obtener nuestros datos. Y no es solamente decir conseguir o extraer nuestros datos, ¿no? Esto va más allá en el sentido de querer saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos pasa, qué es lo que estamos sintiendo en este momento. Eh, es como que está yendo un poco más allá eh, en torno a esta relación eh, eh, de esta nueva forma de política o esta nueva forma de gobierno, ¿no? Pensaba en esto de algo que veníamos viendo y que ustedes siempre hicieron referencia, que diciendo los algoritmos se mueven en relación a eh, lo que los humanos quieren o lo que los humanos buscan, pero atrás de esos algoritmos hay personas que están pensando cómo hacer que funcionen de otra manera esos algoritmos, a partir de los datos que están obteniendo de nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros como ciudadanos comunes estamos siendo transversalizados por esos algoritmos que funcionan, pensemos, entre comillas, con una pseudo libertad, podríamos decirlo, eh, pero que en realidad estamos brindándole datos para que las otras personas que trabajan sobre esos algoritmos repiensen nuevas maneras para conseguir datos. Claro, por eso pensé en esta estrategia y también en las personas que responden efectivamente la encuesta, porque por ahí nosotros vemos por ahí el dato este de 98% favorable Milei, pero ¿quiénes son realmente las personas que están respondiendo esa encuesta? Y, por ejemplo, para las elecciones, yo no recuerdo cuánto fue la probabilidad, pero sé y había visto que podía ganar mucho el candidato del kirchnerismo, em, creo que Massa, y en un momento eh, amigos comentaron como, ¿quiénes son las que responden estas encuestas? Entonces, si vos no respondés a alguien que sí está a favor de ese gobierno o si está a favor de Milei, va a responder y, y ahí van a sacar el número, el dato, el algoritmo, por así decirlo, que va a llevar a las otras personas a pensar de que están a favor o en contra de tales o tales candidatos en ese momento de las elecciones. Y eso también nos lleva a pensar en este segundo eje de lo que es una nueva, no, quito la palabra nueva, esta redefinición de la política, ¿sí? A partir de esa modificación o de la modificación de nuestra vida, ¿sí? Y cómo eso interviene, eh, cómo eso interviene en esto que nosotros sí podemos definir claramente qué es la política. O sea, nosotros podemos definir que la política es que seguimos viviendo en democracia, que tenemos representaciones, eh, pero no podemos seguir pensando o no se puede seguir suponiendo que da lo mismo esta nueva forma de gobierno que genera disputa y quita representación de poder a la política tradicional. Profe, yo creo que la política tradicional ya perdió bastante terreno con las nuevas formas de hacer política. Incluso muchas veces se les dice trolls a ciertas personas que están detrás de usuarios y Inclusive ese como si concepto de fuesen troll, como bots, que que ya no es lo mismo, digamos. ese concepto de trolls como que ya está quedando viejo. No sé si se dieron cuenta. No es como que Sí. tenga la misma importancia o valor que tenía en su momento, porque en ese momento el concepto de las personas que estaban detrás y que los denominaban trolls tenían como un valor muy, muy grande en el momento que surgieron. Hoy no lo tienen. Claro, porque, profe,
También profe, también, perdón, disculpen, ¿no? Buenas tardes. Jorge Daniel. También hay que entender que también los algoritmos fueron cambiando de acuerdo a las elecciones. O sea, yo creo que de la elección de Trump, de lo que pasó en el Trump en 2008, si no me equivoco, para acá, muchos de los países latinoamericanos empezaron a aplicar eh, campañas electorales en las redes sociales y obviamente los algoritmos fueron identificando todos los cambios que se fueron haciendo y fueron corrigiendo algunas cosas y otras cosas quedaron. Pero yo en ese sentido, sí lo dije acá o en la clase de la profe, me quedo con lo de escolar y que decía que si bien hay un dominio de configuración de los algoritmos de parte de las plataformas, yo creo que también uno puede como eludir los algoritmos o ver la forma de generar otro comportamiento imprevisible para los algoritmos, o sea, o generar otra cuestión en contra de la hegemonía, ¿no? Cualquier sea la hegemonía política o ideológica, pero yo creo que realmente eso es posible. Y después respecto a lo que decía sobre las encuestas, a mí me parece que lo más determinante son las métricas que tienen las plataformas, o sea, Google Analytics o las métricas que tienen las redes sociales. Creo que son más determinantes que las encuestas, porque las consultoras, obviamente, no nos podemos dejar pasar que en las consultoras, en la última elección, el 2000, si no me equivoco, para el presidente de 2019, en el 2015, decían en la encuesta que ganaba un presidente y después ganó el otro. O sea, las consultoras también son pagadas por los espacios políticos para generar tendencias en las redes, ¿no? Claro, pero ahí tomo como esto, como para que no se confundan. No pensemos en estos soportes donde decir yo puedo conseguir información de acá, se puede conseguir de acá o de otra manera. Pensemos en este concepto y esta noción que es lo que está pasando y es real, la datificación, ¿sí? A partir de que nosotros ya somos perfiles, pensemos que ya estamos como sujetos que somos explotados para que puedan obtener información, entonces ya sea por las diferentes plataformas o lo que ustedes consideren consultora, métrica, existe una explotación de nosotros mismos y existe esta datificación. Pensando en Profe, esa... Sí, perdón, justo que yo justo estaba por preguntarle sobre eso, que hace poquito creo que es en el diario de la izquierda, salió un chat PTS, se llama así, que lo que busca es que uno abone una cantidad de dinero para poder hacerle preguntas a ese chat. Y después se descubre también que detrás de ese chat va sacando la izquierda todo lo que es una base de datos de las personas que van usando y van aportando información a ese chat. y ahí está La bueno, traspasa lo digo, más ideológico. allá de lo que, o La sea, traspasa lo más allá ideológico. de ser un partido político, esto lo que decís, Sofía, pensemos en que antes nosotros brindábamos y proporcionábamos datos, o esos datos estaban o siempre estuvieron, y ahora lo que se hace es cuantificar, que es lo que está pasando en el ejemplo que vos me estás dando, se cuantifican esos datos y se monetizan esos datos. Entonces ya no Por o sea, ejemplo, profe, yo estaba pensando, claro, acá no hablamos de cómo nos toman los datos, ¿no? Por ejemplo, para mí algo que me resultó un hartazgo y un abuso tremendo fue, por ejemplo, el gobierno de la provincia, que yo no sabía de hace años ya, con el anterior gobernador y con este también, bueno, debe ser lo mismo, digamos, las encuestas que tampoco son reales. ¿Por qué? Porque no toman los datos, bueno, de qué edad, hasta qué edad tiene, qué profesión tiene, ha terminado la cosa, tiene. Y aparte de eso, digamos, la información que ellos sacan es absolutamente dirigida, porque no me pregunta por todas las propuestas, sino me pregunta, las preguntas son dirigidas para las respuestas que ellos quieren, ni siquiera son mis respuestas. No me dice, usted va a votar por este partido, por este partido, por este partido, por este partido. No, directamente, usted va a votar por este partido. ¿Qué tal le pareció a la mujer de este? ¿Qué tal preguntas tal así, que me parecían bastante ofensivas y abusivas, ¿no?
Y después digo, y el dinero que hay detrás de esas encuestas, porque si el gobierno, digamos, así sea del color que sea, ¿no? Independientemente que sea el gobierno, así sea del color que sea, digamos, utilizás, digamos, el dinero nuestro, el presupuesto nuestro, para hacer una encuesta mentirosa, y después yo creo que también estos datos los sabrán vender al gobierno, o digamos, se sabrá filtrar al gobierno nacional, digamos, también a los grupos de poder económico también, ¿no? Acá en la provincia pasa esto. Yo me imagino, bueno, yo hablo de acá de Jujuy, me imagino que debe pasar en todas las provincias, ¿no? Todos los gobiernos provinciales deben estar haciendo lo mismo, ¿no? Preguntando, digamos, a cada rato, eso es lo que me sorprende. Son encuestas dirigidas, mentirosas y aparte son datos muy sensibles nuestros, ¿no? Y lo que agarran es la guía telefónica, ¿no? Porque son a los teléfonos fijos a través de los cuales, es decir, a los hogares, no son a los teléfonos celulares. Acá el gobierno lo está, no, son a los domicilios. Bien. Ahí definimos como una cuestión de estos ejes, lo que es esta noción eh, de lo que es la subjetividad siendo explotada, esta redefinición de la política. eh, y aquí me parecería interesante también que ustedes piensen, eh, cuando vuelvan a releer los textos, esta redefinición de la política, ¿no? Y cómo va modificando, o cómo a partir de la modificación de nuestra vida, eh, eso interviene eh, de una manera que produce cambios, pero en paralelo nosotros no podemos hacer oídos sordos a esa nueva redefinición de estos gobiernos algorítmicos, ¿sí? Y que hoy están en disputa o hay como un choque por esa quita de representación de poder, ¿sí? Acá es importante que tengan esta noción de representación de poder. ¿Y por qué lo pongo en ese sentido? ¿Sí? Porque em, cuando cuando lo piensa TLD, él piensa en los medios tecnológicos como máquinas políticas, ¿sí? Entonces toma en ese sentido al algoritmo y a la datificación de la experiencia humana eh, a partir de esos dos conceptos, cómo intervienen en lo que hoy nosotros podemos considerar que es la democracia, ¿sí? Pensemos en esta eh, política tradicional, que nosotros suponemos que estamos gobernados, que tenemos determinados poderes que van arriba y que existen y que vivimos en democracia, pero hoy también tenemos que pensar en cómo consideramos qué es la democracia en ese contexto, ¿sí? En ese contexto de un gobierno algorítmico y de esta cuestión de la datificación, ¿sí? La datificación de la experiencia humana. No lo tomen a la datificación como decir yo quiero obtener datos tuyos y te consigue, no sé, nombre, edad, año y con quién vive, ¿no? Estamos hablando de la experiencia humana y en ese sentido es que yo le digo que esto va más allá porque ellos tienen datos de qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros sentimos, qué es lo que nos está pasando en este momento. Y esto, por ejemplo, eh, pongo un ejemplo de TikTok que todos deben tener. Ven un video de, no sé, de un perrito llorando y le parece súper emocionante y empiezan a buscar y le empiezan a aparecer un video. Entonces ahí están trabajando los algoritmos en torno a lo que son los sentimientos y qué es lo que nos pasa y qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces a nosotros nos puede parecer algo divertido, algo cotidiano, algo que está de momento y que nos parece bueno o copado, que nos hace eh, poner en un estado o exaltar esos sentimientos, pero los algoritmos están trabajando, ¿sí? Y ahí es cuando eh, surgen esta cuestión
A ver, ¿dónde lo tenía? Lo tenía anotado por ahí. Lo de lo que son, o lo que plantea Terere, que es la Big Data, ¿sí? Esa Big Data, que supone que era como una conjunción de datos producido por la condición humana, y donde los humanos somos afectados por esos algoritmos, afectados en el sentido de que nosotros podemos, eh, como que surgen emociones de nosotros a partir de esos algoritmos, pero también al mismo tiempo hay humanos que están pensando en cómo generar esos algoritmos. Y ahí, al pensar en cómo están generando esos algoritmos, es que funcionan, eh, o toma importancia esta cuestión de la datificación, ¿sí? Ya no te estoy hablando de una datificación o de unos datos simples de una persona. Por eso también utiliza el término de que no somos, no estamos como personas de carne y hueso, o la mitad que se nos ve en una foto, sino que ya somos perfiles, perfiles que brindamos datos todo el tiempo. Tal cual acá lo que dice, y esto creo que lo había, esto ya es propio, era como ese escáner que te hacen, como un escáner humano de que vemos Sí. algo por 30 Profe, segundos, ya se supone que es lo que nos gusta o queremos, digamos. profe, por ahí lo que yo viví, o sea, yo, un grupo de gente nos dedicamos a hacer esto también de comunicación digital, política, y fue lo que vimos viendo es que es cierto lo que usted dice, que bueno, que los algoritmos van generando eh, una cantidad de datos que determinan qué conducta, hacia dónde ir, y que a veces se le da la herramienta a los usuarios administradores para tener esos datos, ¿no? Pero obviamente que se decidieron a qué datos se le va a dar a los administradores de las plataformas, ¿no? Tanto políticas o sociales o económicas. A lo que yo entiendo es que de alguna manera se le fue dando todo ese poder, pero no del todo, pero también a la vez esa gente creyó que tenía ese poder, pongo el ejemplo de que había un espacio político como partido el año pasado que era de el gobernador de acá de Jujuy, Morales y Larreta, y ellos como partido oficiales son el partido político que más presupuesto le destinó a las publicidades en las plataformas digitales. Es tremenda la diferencia respecto al resto, ¿no? Es más, de hecho, segundo estaba Massa y tercero no sé quién estaba, pero no sé si leí. Pero a lo que voy es que por más que vos hayas generado toda esa parte que te dio la plataforma de comportamiento, porque te generó eso el algoritmo que va promovido de las plataformas, no te alcanzó para poder generar un comportamiento general o cumplir el objetivo de ganar las elecciones. O sea, por eso yo digo que a veces pues, los algoritmos nos determinan y a veces también nosotros podemos generar tendencias con el comportamiento distinto. O sea, yo vi que el otro político que ganó no se ocupó tanto en pagar publicidad, sino que se ocupó más que nada en trabajar en el contenido del mensaje. O sea, no tanto en decir, bueno, vamos a ver qué dicen los algoritmos. Si el algoritmo dice que la gente dice rojo, mañana digamos rojo. Si el algoritmo dice que la gente mañana, no sé, le gusta comer milanesa, entonces hacemos una publicidad con milanesas. O sea, yo creo que hay cosas que están controladas por los algoritmos y hay cosas que se les sale del control, me parece. Hay dos cuestiones que apuntan a este cambio que hubo de esa jerarquía, y a partir de ese cambio de jerarquía que ya no es de arriba para abajo, sino que se piensa en de un abajo para arriba, es que podemos adentrarnos a lo que son los movimientos sociales tecnológicos. Y eso en relación con uno de estos ejes que pensábamos, que son estas posibilidades de resistencia. ¿Cómo posibilidades de resistencia?
profe, si lo puede explicar. Esto, cuando nosotros, a partir de todo esto, lo que está pasando, ¿sí? Esta subjetividad siendo explotada, cómo hay una datificación, cómo obtienen datos, cómo se mercantiliza ese dato, cómo nos utilizan para obtener información, y esto en base también a lo que está pasando en esta redefinición de esa política, existe una posibilidad de resistencia, ¿sí? Y ahí es que nosotros tenemos que preguntarnos o ver de qué manera, qué tipo de acciones, tanto individuales como colectivas, se pueden reconocer en este nuevo marco de gobierno, ¿sí? En este gobierno de la humanidad en general, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tratar de reconocer y pensar cuáles o cómo serían estas formas de resistencia eh, ante este nuevo cambio, perdón, ante este marco, ¿sí? Este marco de una nueva forma de gobierno. Ahí eh, me acuerdo, a ver, un ejemplo que vi justo ayer, va una nota que vi ayer, ¿cómo se llama el pelado de Nación? Trebuch, Esteban Trebuch. Bueno, estaba en vivo con una estudiante de una facultad de humanidades de Buenos Aires, si no me equivoco, o de una facultad de Buenos Aires, le estaba preguntando, eh, y él decía que no le parecía que manifestarse de esa manera era como una forma que no estaba a favor o compartía esa manera de manifestación, ¿sí? A lo que la chica le responde, eh, ¿y cuál sería la manera? ¿Quedarse sentado tras la pantalla? Yo Profe, creo que hoy existen diferentes formas de manifestarse también. O sea, si bien hay gente que lo hace de manera presencial, otras personas pueden expresar su opinión por las redes sociales. Justo la otra vez veía que X fue la red social que más creció, incluso se posicionó como la fuente número uno de noticias en la Tierra. O sea, mucha gente ante ciertas noticias que ve en la televisión, después va y corrobora en X para ver si es verdad o no. Y después como que también vi una declaración de Elon Musk, él diciendo que no censuran los discursos de odio, sino que censuran los discursos que odian, como expresándose también a aquellos países tal vez que deben eh, bajar esta red y no permitir el uso, como fue en Brasil, que después de las elecciones sacaron esa restricción y ahora todo el mundo puede usar. Y más allá de eso, ganó en la mayoría de los municipios la representación de Jair Bolsonaro, más allá de la censura de X. Claro, profe, profe, hoy yo día la hace poquito escuchaba. vi otra experiencia, disculpen, sobre el tema de manifestaciones, por creer que ciertas manifestaciones son baneadas o restringidas por las redes sociales, a mí me parece que hay que tomarlo con pinza, porque, por ejemplo, hace poquito hubo una marcha del agua, no sé si lo sabían, en Jujuy, de hecho es iniciativa de Jujuy, esa marcha del agua de los pueblos indígenas, que se llama Capac Mian, es una marcha que se hace por tercera vez, que se hace, si no me equivoco, desde La Quiaca hasta La Quebrada o hasta Jujuy, si no me equivoco. Creo que hasta Tilcara, me parece. Bueno, es una marcha que se hace al costado de la ruta, obviamente que no van a ir caminando la Quiaca, pero van simbólicamente una caminata a favor del agua y a favor de los derechos indígenas. ¿Sí? O sea, yo creo que si había movimientos sociales grandes y promovían eso en las redes sociales, se hubiese viralizado tranquilamente. Pero como no es la forma de manifestación política que le gusta a los demás, entonces a la mayoría por lo menos, no es promovida. Entonces, a mí me parece que pasa por una cuestión, cuando decimos, a ver, de qué manera resistimos, me parece que también hay que ver cuál es el contenido que se hace para resistir. Porque no es que solamente, bueno, no es la solución de Maduro, habíamos dicho, ¿no? Vamos a eliminar WhatsApp.
pero me parece que hay que encontrarle la manera. Profe, justamente cuando usted decía hoy de apoyar, empezó, digamos, la clase diciendo de que, bueno, venimos de lo que acaba de pasar en el Congreso, también venimos de una marcha que hicimos la semana pasada en la universidad. Me di cuenta, digamos, muchos de los que estamos acá, este, mm, la gran mayoría, digamos, muchos de los alumnos no van, ¿no? Porque por ahí hay, digamos, otra cosa más importante que hacer. No hay una conciencia, digamos, esto se han tomado los poderes económicos, se han tomado el trabajo de disgregarnos, ¿no? Por eso, hoy vemos la marcha universitaria solos, no están los gremios, los jubilados solos, tampoco estaban, digamos, los de la universidad, ni los profesores, ni nadie apoyando a los jubilados, y cuando les tocó a ellos, también estamos como divididos, ¿no? Y como esperando, ya va a ir el otro, ya va a ir el otro, por ejemplo, ya otros van a ir a hacer la marcha por la educación que yo estoy tomando, ¿no? Otro va a ir a hacer, y cuando decimos, a ver, nos ponemos, y esto es una llamada a todos nosotros, ¿no? Porque esto no es, usted dice, bueno, a ver, apoyen, yo también diría, a ver, ¿de qué manera nos apoyarían? Y también la otra vez pensaba, ¿cómo no se apoyan también desde toda la comunidad educativa? A ver, ¿cómo hacemos con los chicos que no podían en su momento, no tenían para trasladarse a la universidad? Tampoco sale la comunidad a apoyar a los alumnos que han estado un mes sin tener, digamos, un boleto para pagarse para ir a la universidad. Entonces, después, como que se eligen qué causas sí apoyamos y qué causas no, y ahí en la división, creo, ganan, digamos, ganan los que ejercen el poder y están en pos de la destrucción de todo en conjunto, ¿no? De todo el sistema educativo, porque sacarle el boleto, no pagarle tenerlo en la indigencia a los profesores, que digamos que tengan que estar dedicando a otra cosa para poder llegar a fin de mes, quitarnos las horas, todo esto tiene que ver con algo, ¿no? Y eso, ¿cómo hacemos para apoyarla? ¿Cómo hacemos, tomamos responsabilidad, decimos? Quedándonos en la casa, me imagino que no. Viendo las redes sociales, me imagino que tampoco, diciendo vamos, ¿no? O pensando que el otro va a ir, creo que tampoco, ¿no? Ese siempre que haga el otro, siempre que haga el otro, o pensando que lo otro va a ser por uno, ¿no? Somos parte, no sé a quién esperamos, yo siempre pongo lo Sí, mismo. entiendo, Yo creo entiendo que son, yo creo que son un un poquito nada segundito, más Jorge, lo que dice la profe. un Ah, bueno, listo, segundo. gracias. Está Entiendo bien. el punto que marca Mariela y está bueno y lo dejé porque me parece interesante esa postura, digamos, en torno a lo que está pasando y en el contexto en el que estamos. Pero yo o los autores, cuando pensamos o cuando pensemos en estas posibilidades de resistencia, nos tenemos que enmarcar en estos conceptos y en estas nuevas formas de políticas que existen, ¿no? En esta nueva forma de gobernar, de gobiernos algorítmicos. Entonces tenemos que enmarcarnos en ese sentido porque centrándonos en esta noción de lo que está pasando en lo que son los algoritmos y la ratificación de la experiencia humana, entonces, ¿cómo podemos nosotros intervenir y cómo podemos resistir pensando o que se piensa que hoy se considera, mejor, rearmo mejor dicho, rearmo mejor porque no me estaba expresando bien, a partir de esas posibilidades de resistencia que pueden haber, que pueden ser tanto individuales o colectivas, en el marco de esta nueva forma de gobierno algorítmico, y en ese sentido, cómo los algoritmos y la ratificación de la experiencia humana intervienen en lo que hoy podemos considerar que es la democracia. Es que, profe, yo creo, incluso lo vi la otra vez como opinión, alguien decía como los políticos se vieron como eh, en una nueva situación donde la vieja política, la de marchar o la de poner una mesita en la esquina de una plaza para convencer a alguien de un voto,
ya no va más, sino es algo que hoy se pasa la mayoría de las cosas por las redes. Incluso existen muchas opiniones ahí de diferentes espacios políticos que pueden expresarse ahí y contar situaciones de, no sé, en el caso de la universidad se escuchan diferentes cosas, entonces se puede ver las dos campanas también, ¿no? De lo que se habla con respecto a eso. A ver, como ponerles como un ejemplo, y está bien esto lo que planteabas, en estas nuevas formas y en estas nuevas modalidades, recuerdo, y lo pongo esto en lo que serían los movimientos sociales tecnológicos hoy, pero recordando algo que había pasado hace un momento y que realizó una investigadora argentina que es Claudia Laudano, no sé si ustedes la ubican. Bueno, ella hizo como una investigación y escribió sobre lo que pasó en Twitter en torno a lo que fue el aborto legal, previo a lo que fue la legalización. Entonces empezó, si no me equivoco, era con un hashtag, y ahí hubo como pensando en términos de un movimiento social. ¿Se acuerdan cuando empezó el tema de la marea verde también? Sí, Sí, Pensemos en esos más o menos. en esos Sí, términos, en esos movimientos sociales en redes. Vale. Sí, por eso no, quizás no desistimos el comentario de la compañera. Yo por un tema de salud y mucha ansiedad me sofocan los lugares con mucha gente, en este caso, por ahí poder quizás luchar por los derechos de una universidad pública, pero se lo puede hacer por redes sociales compartiendo una imagen o las imágenes que tenemos a favor o disponibilidad desde parte de la universidad llevando a cabo este concepto, digamos, del aborto. Yo personalmente no estoy a favor, pero sí me di cuenta que, por ejemplo, había una chica que se llama Sol Despeinada en Twitter, que ella hacía mucho énfasis en esta causa, que quizás para otras jóvenes era bien importante entender quizás el aborto desde otra mirada. Y por lo menos en mi situación personal no comparto, pero me ayuda a entender quizás que otras jovencitas no tenían la posibilidad de llevar a cabo un conocimiento más amplio de, no sé, anticonceptivos y métodos y más para poder ser seguras a la hora de poder realizarlo. Yo lo desconocía en su momento, ahora sé que esta chica se dedicaba a la comunicación y que trataba de manera de resaltar y comunicar algo que quizás otras personas no lo conocían. Y ahí está el fuerte en este tema de las redes sociales, que quizás personas eh, comunican algo que no todos estamos en conciencia de tenerlo o conocerlo y podés no estar presente, pero sí digitalmente. Hoy en día tenemos la posibilidad de estar digitalmente en muchas situaciones, en muchos tipos de protesta, no solo, digamos, ahora en la de la universidad, quizá en el pasado 20 de junio con los pueblos originarios. Yo tuve una amiga que ella es comunera y estuvo muy presente y perdió muchas cosas a favor de estar cerca de su comunidad, pero quizás nosotros que estábamos desde este lado, que no conocíamos tanto, publicando acerca de lo que ella hacía y estaba tratando de comunicarle a la sociedad. Sí, o sea, entiendo el punto, y está bien, digamos, los ejemplos en torno a lo que son los datos y lo que nosotros podamos pensar o no. Pero acá, como para arrancar y hacer que entiendan un poquito mejor a lo que hace referencia a estos movimientos sociales y cómo se manejan en este contexto digital, pensemos en por ejemplo, me viene ahora en su momento cuando surgió el ni una menos. Pensemos en el ni una menos, pero en el hashtag ni una menos. Eso generó una aceptación masiva, entre comillas, de quienes estaban a favor y quienes apoyaban la causa, y
y como un importante número o personas adeptas a un colectivo importante que manejaba este hashtag, ¿sí? Entonces Profe, pensemos, sí, le quería hacer una pregunta ahí. Por ejemplo, a veces decimos, bueno, detrás de ciertos movimientos hay ciertas causas o tal vez ideologías. Por ejemplo, lo que fue el aborto o el Ni Una Menos, muchas veces se habla de que detrás de eso hay organizaciones poderosas también que convocan o organizan ese tipo de cosas. eh, Amnistía o todo ese tipo de, no sé qué opina sobre que ellos también puedan tener como ese influencia en generar este tipo de movimientos sociales. bien. Bueno, yo les ponía, El por ni uno y ejemplo, medio, profe, lo que pasa que esto de, por ejemplo, hacer presencia en una plaza o también en las redes, como dice la compañera, ¿no? O sea, el ni uno y medio menos esto, si contextualizamos, fue, por ejemplo, el tipo, el violador que salió con permiso o con un permiso transitorio, con domiciliaria, no me acuerdo con qué estaba, y el hartazgo ahí está de el la tema, gente. ahí está el tema, Mariela, y te interrumpo porque yo no estoy planteando o no se está planteando más allá de ese contenido o ese contexto en el que se haya producido, ustedes tienen que ver cómo se van conformando estos movimientos sociales, ¿sí? Del hartazgo. Movimientos sociales que podían haber surgido, no sé, por una reunión de un barrio común con vecinos y así se fueron agregando más, afiliando personas en un contexto de una interacción personal. Pero pensemos eso en lo que son las redes sociales y cómo funcionan, o cómo funcionan, mejor dicho, cómo se toman hoy o cómo trabajan los algoritmos y cómo funciona eso hoy en torno al concepto de datificación, ¿sí? De la datificación y cómo existe esa extracción, porque pensemos, cuando surgieron el Ni Una Menos o el tema de la marea verde o algún otro movimiento social que tenía ese fin de apoyo para la causa y que tenía un gran apoyo, valga la redundancia, de adeptos de otras partes del país, de otra parte, de otras provincias, que no se podían agrupar presencialmente, pero sí estaban en redes, pensando eso hoy y en términos de tereré, él dice que en este capitalismo la mercantilización de nuestros datos facilita como una redistribución asimétrica del poder que favorece. ¿A quién favorecen? A los actores que tienen acceso a la información y a la capacidad de darle sentido. Entonces, cuando surgen o cuando empiezan estos movimientos sociales, ahora ya se piensan en esos datos que se pueden obtener de esos movimientos. Claro, obviamente, las empresas también, si saben que ese momento la ola va para ese lado, las empresas empiezan a sacar productos que tengan que ver con con esa tendencia. O sea, o sea, todo se utiliza por una cuestión Inclusive, también mercantil, ¿no? retomemos este concepto de Big Data, ¿no? Cuando se vinculan los algoritmos o cuando se vinculan estos datos algorítmicamente de una manera masiva, el Big Data o estos datos surgen como un producto negociable, ya pasa a ser una mercancía. Y ahí ya se toman relaciones, o sea, se toman decisiones de poder de una manera asimétrica. Por Y en ese ejemplo, puede ser esto de que según nuestro calendario vivimos pendiente de las tendencias, ¿no? Ahora viene Halloween, después de Halloween viene Navidad, después de Navidad viene el Día de los Enamorados, después del Día de los Enamorados la escuela. Entonces todas las grandes empresas llevan a comercializar sus productos de acuerdo a este tipo de fechas importantes, o por ejemplo el pasado 21 de septiembre, flores amarillas, pero todo se da en base a qué, no sé,
En este caso en Argentina fue por Floricienta, en otros lados fue por otras situaciones. Entonces, Día de las Madres, por ejemplo, en octubre acá es importante, pero fuera de nuestro país no es Día de las Madres, es en mayo. Entonces nos damos a esto de que el mercado nos lleva a hacer un millón de cosas diferentes y ponerlo en valor en ese tipo de fechas. Un ejemplo que es claro, y esto acá que menciona Pedro, es lo que fue la primavera árabe. Quizás podría tomar en ese contexto y en lo que pasó como una forma de resistencia también, ¿sí? Estaban ya en contra o cansados de la dictadura. Profe, Ah, por ejemplo, el caso acá en Argentina, em, o sea, esto de que, bueno, Milei siempre expresa que él no invirtió un solo peso en su campaña y que fue en contra de un aparato que sí invirtió muchísima plata en lo que fue las campañas en redes sociales, etcétera, etcétera. Eh, y después él siempre generó o fue tendencia mundial en X por lo menos, o se hablaba mucho de él en diferentes plataformas y como que llevó esto del hartazgo de la gente a la política tradicional o, o al ver que, que los políticos roban plata, etcétera. Esto también puede ser así como un movimiento social dentro de las redes, o como lo que expresa el compañero de un hartazgo a ciertas cosas. y como que hay Lo que pasa, profe, una resistencia colectiva en las redes. profe, lo que eh, pasa que sería un hartazgo el caso de una reacción de hartazgo, la aparición de este personaje, digamos, en la política, si realmente fuera distinto. Pero en muy poquito tiempo, en pocos meses, nos terminamos dando cuenta de que de distinto no tiene nada. Venimos con lo mismo, ¿no? O sea, utilizamos, digamos, otro discurso y realizamos las mismas cosas. He hecho 100 empleados y meto 10.000 más. Entonces, venimos con las mismas, es medio mentirosa por ahí, digamos, eso está la bien, campaña esta que se hace. eso está bien, Mariela, sí, pero acá lo que plantea, o lo que estoy entendiendo que es lo que plantea Sofía, Las formas. podríamos tomarlo en términos de esta popularidad que tomó este personaje, este actor político que hoy es presidente, este ciudadano argentino, y que surgió en base a un conjunto de personas que estaban como hartas de. Pero ese valor que tomó, lo tomó en las redes sociales. Sí, él hizo, por ejemplo, cuando vemos la serie en Netflix de Donald Trump, por ejemplo, hace un paralelismo de cómo ellos venían, el presidente, el actual presidente, él ya viene trabajando hace mucho tiempo en las redes sociales, donando el sueldo, haciendo las parodias esas que hacía con su pequeño grupo político, ya haciendo una lectura del público al que iba dirigido, ¿no? A la gente a la que le gustan los cómics, a para mí, yo diría, empezó con eso, por eso tenemos el grupo de los chicos jóvenes, estos que no tienen ni idea, los que recién iban a empezar a votar a los 16 años y demás. Se dibuja muy bien, por ahí también, no sé si alguno tiene oportunidad de ver la serie de Donald Trump en Netflix, ahí se dibuja el paralelismo de cómo surgen, ¿no? Y también es muy bueno también, yo me acuerdo, Milei como diputado, él trabajaba mucho en las redes sociales, nada era inocente, ¿no? Y, Eso y era, como poniéndole en contexto de lo que pasaba y el tema de los movimientos sociales, no sé si tomaría el término de movimientos sociales, pero sí como un movimiento grande, es lo que pasó con lo que fueron lo que son los y las fans de Taylor Swift. ¿Se acuerdan cuando hicieron y que ellos eran como que tenía un peso, un buen peso? Porque Taylor Swift es un actor, una actriz con una participación política importante, digamos, ella es crítica a las políticas
y atrás de su crítica tiene como un movimiento grande que se maneja también. No sé si Pero bueno, escucharon un poco de quizás, eso. profe, quizás verlo es como el movimiento social del feminismo, que quizás, si hablas de la parte del mundo, tiene mucha legitimidad y mucho apoyo. El tema es cuando te toca una elección política en tu país. Como decía la compañera, hay Día de la Madre en un país, hay un Día de la Madre en otro país. O sea, por ejemplo, o sea, a veces utilizas un mensaje que genera mucha viralización o pagás en las redes sociales y te va muy bien, como Macri en el 2015, si no me equivoco, pero fue el mismo también candidato en 2019 que perdió con otra persona que no venía trabajando en las redes sociales. ¿Se entiende? O sea, no siempre te determina, yo creo que la comunicación digital. A veces aprovechás cuando hay tendencias y haces estadísticas o métricas, pero a veces la realidad te lleva puesta. O sea, cuando la realidad económica te lleva puesta, no hay red social que te Bueno, ayude. ahí está esa cuestión más allá de esa percepción que nosotros ponemos, y acá es lo que vuelvo a retomar, eh, esta cuestión de no hacer oídos sordos a lo que está pasando. Lo que está pasando, y esto por investigaciones y por lo que están dando cuenta los autores que investigan, hay un nuevo cambio o una nueva forma en un marco de una política algoritmizada. Eso es una Sí, realidad y está pasando. y En nos lo eso, demuestra, digamos, las elecciones de este año. y en Como ese, todo el mundo lo llamó la atención, le dicen o por lo menos fuera de Argentina, le dicen el fenómeno Milei. Y sí es un fenómeno, pero quizás no por lo bueno o lo malo que haya hecho, porque no lo desconocemos hasta ahora, pero fue un cambio diferente a la digitalización, al algoritmo, que fue trabajado obviamente para los jóvenes, sin excusar que hay personas que conocen, digamos, de este tema, que quizás también en su momento lo deben haber apoyado o no, pero fue enfocado a diferentes tipos de métricas. No fue enfocado para un público adulto que quizás no manejaba ningún tipo de red social, ningún tipo de tecnología, y sí en un rango de edades, como dijo la compañera, entre 16 y 24, que podemos decir que no conocen nada, no saben nada del mundo, o Eh, desconocen un montón de cosas, sin decir que esas personas capaz que sí conocen, pero no les dan la importancia eh, que los adultos que podríamos darle a los adultos, están más enfocados en otro tipo de pensamientos como la dictadura, que vivieron situaciones específicas y la vivieron de muy cerca y no contados por esta misma digitalización o lo que podemos conseguir en Wikipedia, en TikTok o en Facebook, o relatos cortos que son mucho más fáciles de leer para este tipo de edad que fue enfocado el algoritmo de Milei. Profe, por ahí con la compañera es como que no estoy un poco de acuerdo en que a los adultos no les llegaba quizás eso, porque justamente como en una clase de marketing digital el año pasado, estudiamos un poco sobre cómo en España un partido hacía el uso de las redes sociales y ellos hablaban de que antes quizás los grandes eran los que venían y le decían a los jóvenes, tenés que votar por este candidato o por este partido. Y hoy en la actualidad son los jóvenes los que acceden a la información en las redes sociales, escuchan otro tipo de opiniones y después van y ellos convencen a los adultos y a los padres contándole esas cosas o mostrándole esa información para que decidan en ese voto. Es como totalmente diferente a lo que pasaba antes. Sí, exactamente. Los chicos, digamos, tomaban justamente entre ellos, entre los chicos de escuela, el movimiento, veían el canal de Milei y demás. Y a lo que yo voy, que no hay un análisis, por ejemplo, ellos no podían darse cuenta de cómo se hizo
en plena campaña política, 3 ataques desde las distribuidoras de las distribuidoras de combustibles, ¿no? Y no poder hacer ese razonamiento de por qué se estaba haciendo eso en ese momento, lo cual llevaría a decir, a ver, acá pasa algo más que lo que está pasando en las redes y lo que me cuentan. Por ahí pensaba en esto que también plantea junto con esta cuestión de lo que plantea Tereré en torno a lo que son las Big Data, en este primer punto también lo que es el input-output, ¿sí? En esta cuestión de eh, que, que estamos o somos permanentemente y retroalimentadamente eh, en un comportamiento de la cibernética, ¿sí? En el sentido de que ya no existe esta idea de consumo de información, sino que existe una retroalimentación y en términos míos propios, una canalización de esa información pensando eh, en lo que estaba diciendo recién la compañera, ¿sí? En esa redistribución de la información eh, y en esta retroalimentación que existe. Pero ahora, como para ir cerrando, chicos, porque me tengo que retirar, eh, cuando pensemos los escenarios, totalmente, Pedro, son procesados, analizados, primero son tomados los algoritmos, ¿no? Pensado y el tema también de esto, de esta extracción de datos, ¿sí? Pensados, analizados y tomados a favor o a conveniencia de lo que nosotros necesitemos. Y ahí retomo eh, esto que plantea TD, que habla sobre la mercantilización de los datos, ¿sí? Y al haber esa mercantilización, facilita como una redistribución y él utiliza el término de asimétrico del poder, ¿sí? Una redistribución asimétrica del poder, pero que para quién, no para todos, sino para quien tiene o quienes tienen el acceso a la información. Y no solamente ese acceso a la información, sino también la capacidad de darle sentido a esa información. Entonces, no pensemos que, o no se, o no se, o se suponía, mejor dicho, que por tener determinada información, nosotros, o quienes la tenían una capacidad de poder. No es solamente por tener esa información, sino también es esa capacidad de darle sentido y qué voy a hacer yo con esa información. Profe, por ejemplo, el caso del chat PTS, eh, la otra vez vi como que cómo lo probaban unos chicos y, por ejemplo, ellos le hacían ciertas preguntas y como que el chat está, y después me lo explicó mi hermano que es programador, cómo está manipulado ese chat para dar ciertas respuestas. Es como que lo entrenan con ciertas respuestas para que responda de esa manera. Entonces, le preguntaban algo económico y el chat siempre, obviamente, siempre dice algo y dice, porque las políticas de mi ley, no sé, va tirando ese tipo de información. Y en un caso ellos analizaban que el chat tiraba información falsa e incluso tiraba eh, alguna definición económica que no es la que existe en un libro, por ejemplo, de economía normal, mundial, digamos. Entonces, ahí es como que también se puede ver esto que usted dice, el hecho de manipular cierta información para un uso o conveniencia propia. Eh,
no sé si sería porque, o sea, en ese ejemplo yo como que pensaría que determinado, como que el chat GPT pertenece a determinada empresa que tiene determinadas afinaciones, es como que habría que pensar de otra manera o hacerle como un seguimiento eh, de cuáles son los lineamientos, digamos, ¿no? Eh, por ahí yo como que no te podría dar una respuesta, porque, ahí, por ejemplo, yo pensaría en una empresa como por ejemplo un medio gráfico, el Tribuno, sabemos que tiene una bajada de línea, sabemos que responde a tal. Entonces, con el chat GPT es como, sería como curioso que vos le preguntes sobre política y justamente te especifique sobre mi ley. No, el chat PTS de la izquierda, incluso hay videos, ¿no? Ah, Que ah, chicos, no, era de, chi- claro, los chicos lo prueban, hay videos en YouTube que ellos prueban preguntándole cosas y el chat empieza a tirar ese tipo de respuestas y después, reba con esto, incluso Sofía. económicas. Reba con esta cuestión de la datificación, con esa extracción que hacen de estos datos a partir de esas interacciones que puedes llegar a no tener. Y entonces y esto es lo que se plantea, ¿no? Con esta cuestión de que quienes tienen acceso a la información son estas personas. Entonces ellos, al tener ese acceso a esa información, le van a dar el sentido que a ellos les parezca o a ellos les convenzan o ellos crean que es el correcto. Me Claro, parece. incluso habían, en una de las preguntas, le habían hecho unas preguntas al chat y le habían preguntado si el comunismo funcionaba y el chat respondió que no servía o algo así. Y después la izquierda lo dio de baja, lo suspendió al chat y pusieron como estamos reparando el servicio o algo así. Y, y bueno, hay gente que decía, habían contratado un programador que puso otra información, no sé, bueno, hasta que después lo ajustaron un poquito a lo que ellos quieren que... Pero está bueno el ejemplo, no lo vi la verdad, pero como entendiendo un poco lo que planteaba, ¿se podría pensar eso como una forma de resistencia? También, también, Totalmente, la creación de también ese entra. chat es una forma de resistencia en los medios que se está utilizando, ¿no? No sabía ni que existía, En su claro. política, en su ideología, en cómo se manejan determinadas ideologías políticas estos movimientos, crearon a partir de las herramientas que tienen y cómo y generando como una actualización, como una modalidad de resistencia también. Pueden compartirla o no, pueden pensar, pero es como un uso de esta herramienta y una forma que tienen ellos de resistencia ante determinados gobiernos eh, que son muy claros, digamos. Sí, pero profe, con el hecho de manipular información o cambiarla, o sea, como decía, le hicieron una pregunta genérica de economía y el chat respondió algo que es totalmente falso y que si uno no va a un libro de economía eh, universal, digamos, la definición es distinta. ¿Cómo manejar noticias, una No, información no, no, falsa, digamos? eso sí, eso yo no discuto, digamos, el tema del contenido. Yo lo que voy es el tema que este movimiento que tenga específicamente el uso de esta herramienta, entonces por eso lo pensaba como, esto sería como una forma de resistencia, Bien. lo tomaba en Profe, ese yo creo que son sentido, las más dos, allá del profe, contenido, lo que pueda pensar, o lo que pueda hacer referencia yo, a la... profe, yo creo que serán las dos cosas. Se puede dar resistencia y se puede dar manipulación. Como dice la compañera, hay conceptos que quizás son básicos y no se está haciendo claro, y es por una cuestión de generar tendencia o manipular una ideología política, también puede pasar. O sea, también tenemos que ser conscientes de que los conceptos económicos no es lo mismo para Marx que la economía como para Smith que la economía. Entonces, si agarramos un libro de economía, no hay una economía que, digamos, todos nos ponemos de acuerdo de qué significa la economía. O sea, cada ideología tiene su visión de la economía, o sea, no es lo mismo para los austriacos, como los yanquis, como los latinoamericanos. Entonces, si vamos para el Claro, fondo sí, ideológico. sí, eso, Pero para mí también presta para que se manipule en contra de un presidente.
para que se trate de desprestigiar a una persona, o sea, se presta para muchas cosas. No digo que una cosa quita la otra. Es que es tan cierto, digamos, yo creo que la educación hace que no seamos manipulables, ¿no? La educación en los chicos hace que no, y mientras menos educación haya, va a venir cualquiera y te va a decir cómo pensar, ¿no? Creo que partimos de ahí. Ni el comunismo, ni la libertad al extremo son, digamos, son realizables en la realidad, eso lo sabemos, ¿no? Bien. Eh, bueno, como para ir un poquito cerrando, estuvo buena la clase de hoy, digamos, la interacción, la percepción, y esta cuestión de ser crítico. A mí me parece fundamental siempre que sean críticos, eh, para todos. Críticos en el sentido, en el buen sentido, ¿no? De ser críticos al momento de tomar algún concepto o hacer referencia a, eh, que es para lo que nosotros nos estamos formando también en torno a lo que son el uso o no de las herramientas digitales. Sí, Priscila. Hola, profe. Como vi de que ya estaba por finalizar la clase, quería preguntarle si se podría quedar unos minutitos después para hablar con usted Sobre, sobre tema parcial. mm, cualquier, con el tema de los parciales, eso ya quedó definido. eh, ¿En qué sentido? ¿Para el segundo parcial o lo que ya vimos o lo que ya hay anteriormente? No, 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 con el segundo parcial, profe. Lo que pasa es que yo tengo complicaciones en cuanto al viaje y tenía entendido de que me tenía que comunicar, digamos, a avisar para ver el tema de que me sea tomado virtual o algo, lo que se Con habló, eso digamos. no va a haber problema, sí, están el parcial, ya quedó definido, ya se aclaró en la clase con la profe Gaona, va a ser de manera presencial y para que no puedan asistir de manera presencial, tienen que justificar y está abierta la posibilidad para que puedan rendir en el mismo horario que va a ser presencial de manera virtual y va a estar la profe disponible para tomar. Con eso no te preocupes que no va a haber drama. Bien, profe, Ninguno, eso justamente quería consultar el tema de cómo justifico, digamos, al correo de la profe, o cómo lo envío. eso no va a haber, nosotros vamos a abrir un comunicado para saber quiénes son y con cuántos cuenta la profe también para ver el tema de los tiempos, para que ella pueda. Bien, profe, muchas gracias. Profe, Nada. ahí con el tema del parcial le pregunto, yo por ejemplo no recuerdo qué fecha va a ser, pero creo que si no asisto al primer parcial voy derecho al recuperatorio. Quedás libre, Mariela, quedás libre. No, en serio, profe, Sí, no puedo ir a recuperar si no me presento al parcial. nos vemos para el año, Mariela. No, Me profe, en encanta serio le tenerte en la pregunto. clase. Sí, Ay, y profe, así, y así me retiro. ¿no recupero? No, en No, serio le pregunto. ¿en serio, Mariela? Profe, y si voy y me saco un 1, Libre. ¿voy a recuperar? Tranqui, si podés, Mariela. Son cosas que ya hemos No, no, hablado le en clase. pregunto porque estoy rindiendo por una matrícula nacional y no voy a poder estudiar dos cosas a la vez. No, Entonces, tranqui. Estas son cosas que ya se habían planteado al principio. Si no se pueden presentar al primer parcial, obviamente tienen el recuperatorio. Ya sean si lo no me haga desaprueban asustar, profe. o no sé. Nada, con eso me despido, ya me puse feliz. Nos vemos, eh, nos vemos el próximo lunes. Acuérdese, sí, los textos van a estar, entre esta semana van a estar habilitados los textos para que entren para el segundo parcial. eh, y
Recuerden que mañana va a estar habilitado el trabajo práctico número 9, ¿sí? Nos vemos la próxima clase, chicos. Que anden bien.